Menzies, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Menzies, ayer y hoy. Hola, buenos días. Hace 35 años, un país, pero especialmente el pueblo peronista, abrigaba una profunda emoción porque una fórmula presidencial se iban a hacer cargo después del verdadero desastre de Raúl Alfonsín y su equipo de administrar el país. Los votos peronistas habían rebalsado y habían dado un triunfo y un respaldo a Menem Duhalde, que se habían consolidado como presidente y vice de la República. Fuimos no solo testigos, sino partícipes necesarios de aquel tiempo. Fuimos además activistas de esa fórmula y pensamos, como tantos argentinos, que estábamos cerca de llegar al ideal que Perón nos había legado y nos había dejado para los tiempos. Nos equivocamos porque el camino fue otro, el rumbo fue diferente. Nos tocó ser funcionarios los primeros 6 meses y después nos fuimos cuando vimos que no tenía nada que ver con lo que se le había prometido al pueblo, lo que se estaba haciendo en el gobierno. Pero en realidad, lo que más importa es el dolor de una marca que queda para siempre, porque otra vez malgastábamos la oportunidad de hacer feliz a una inmensa mayoría del pueblo, pero haciéndolo feliz con lo que el pueblo había elegido, con una fórmula peronista. Sin embargo, la caída del muro de Berlín y algunas deducciones de último tiempo que tomó cuando ya anunció el primer gabinete hizo que el presidente, que había sido acompañado en la campaña como candidato por multitudes, tuviese la Plaza de Mayo casi vacía. Había apenas un cuarto de esa plaza con público, con militantes y con activos, porque ya no se convencían del gabinete que anunciaba. La economía al grupo Bungibor, trabajo a Triaca, por nombrar simplemente 2 de los episodios que más retumbaban en la cabeza del militante peronista como que se había hecho lo que no se debía. Después, a nosotros que nos tocó los primeros 6 meses acompañar ese gobierno, vimos que no tenía remedio, que no se iba a regresar a lo que se había prometido y nos fuimos. Pero no es importante que nosotros nos hayamos ido. Lo grave es que el que se fue de lo que se había ofrecido y de la plataforma fue Menem y también el silencio de Duhalde. Y entonces, cuando el tiempo pasa, cuando los años transcurren, vemos como aquella tremenda oportunidad del pueblo peronista fue desquiciada por la idea de que se había caído el muro de Berlín y que todo iba para un lado. Y entonces, de pie, senadores y diputados ovacionaron en el Parlamento norteamericano al presidente argentino como nunca se vio que aplaudieran a nadie. Y era mala fariña cuando aplaudían tanto a un presidente argentino. Cuando los yanquis aplauden de esa forma es porque no hay nada bueno que se esté haciendo en favor del pueblo argentino. Es casi una frase que sale sola en el análisis de la historia. Fue ovacionado Menem. ¿Por qué? Porque había tomado ese rumbo, porque había dicho, se cayó el muro, tenemos que ir para allá. Y todo lo que se había prometido en un día como hoy, cuando en 1989 el pueblo peronista alborozado soñaba con que se iba a hacer la revolución productiva, el salariazo, con que se iba a poner en funcionamiento la prédica peronista que se había hecho en la campaña, todo se fue diluyendo para terminar en un abrazo y en un beso de Menem con Rojas, como una tremenda bofetada al sentimiento peronista. Y entonces, en el medio de todo eso,
en los años que transcurrieron, en el momento desgraciado de lo que hoy pasa con Milei, que por supuesto admira a Menem, a ese Menem, no al Menem que nosotros hicimos presidente, sino al Menem que resultó después, nos damos cuenta que obviamente aquella ilusión también quedaba frustrada, que tanto trabajo, tanto ahínco militante, tanta voluntad por peronizar la Argentina se iba a diluir casi de la mano del ingreso de la UCD. Todo se iba rápidamente a evaporar. Todo había sido nada más que un sueño para una interna, para ganarle a Cafiero de la Sota. Y nosotros, porque habíamos escuchado que algo de eso iba a ocurrir, que podía pasar y que podía terminar como se terminó, en los primeros 6 meses dijimos, hasta aquí llegamos y nos fuimos del gobierno, con dolor, con tristeza, porque habíamos trabajado intensamente para que Carlos Menem fuera presidente de la Nación y Eduardo Duhalde vicepresidente de la República. Quedó atrás, no la frustración personal, en todo caso quedó atrás la frustración de un pueblo que vio cómo se evaporaba una nueva opción de hacer el peronismo que se había prometido. Esas multitudes que se reunían para aclamar al riojano que había bajado misteriosamente como un enviado divino a cautivar a las multitudes. El que nombraba por su nombre a cada uno de los militantes, el que los saludaba y le apreciaba a nivel humano, desde el que manejaba un automóvil, atendía un servicio o hacía cualquier función hasta el más encumbrado. Todo fue rápidamente sustituido cuando llegó el tiempo de la asunción y el objetivo del rumbo fue otro del que se había prometido. Un día como hoy, la fórmula Menem-Duhalde asumía con una tremenda ilusión y un tremendo apoyo del pueblo peronista. Ganó la primera elección Menem con ese apoyo peronista. Ganó la segunda con parte del peronismo que todavía se aferraba a Menem y los que no eran peronistas. Y ganó la tercera, casi podemos decir, con los votos que no eran peronistas. Menem ganó 3 elecciones. Ahora, aquella de un día como hoy, cuando en 1989 se terminaba con el desastre radical, los argentinos, todos, sin excepción, creíamos que entrábamos en el tiempo de la felicidad peronista. Y nos equivocamos, no fue así. Fue simplemente un eslogan de campaña, un trabajo para persuadir, una acción para convencer, pero no para gobernar. Y allí entonces empezaron a surgir los primeros inconvenientes que nos llevaron con mucha tristeza a tener que enfrentar al hombre que le habíamos hecho ganar una interna contra Cafiero. Sí, nosotros le habíamos hecho ganar, con el único medio que él tenía, que era Radio Buenos Aires, una interna peronista a Carlos Menem. Él lo sabía, Duhalde lo sabe y vive, y muchos de los que están escuchando también. ¿Y saben por qué? Porque nos parecía que era el mejor camino, porque Cafiero de la Sota había aparecido más cerca del proyecto alfonsinista, y porque entonces todo lo que se prometía era peronismo para reemplazar eso, y allí nos embarcamos. Miren, los años pasan, pero la memoria selectiva graba y recuerda lo que quiere, los buenos momentos y los que no son tan buenos. Pero un día como hoy éramos felices todos, porque terminábamos con la pesadilla radical de una administración desastrosa de Raúl Ricardo Alfonsín Fúlquez. Desastrosa, con endeudamientos y con un pueblo en una situación de ebullición,
con tomas de supermercados porque la gente no tenía para comer. No hay que perder la memoria. En ese clima, 6 meses antes hubo que hacerse cargo del gobierno. El primer llamado que recibí siendo funcionario fue de Eduardo Menem. El hermano del presidente me decía, no hay que echar a nadie. Ni siquiera había pensado yo en echar a nadie, pero en el lugar que estaba, que era una radio, sobraban 100 personas, habían nombrado 20 innecesarios por año, los radicales, como habían hecho en cada lugar público, donde nombraban gente por conseguirle trabajo, no importa qué función podían hacer o no hacer. Sí, era un gobierno de unidad nacional que se buscaba y no había que quedar mal con nadie. Bueno, terminó finalmente en el abrazo de Rojas y Menem. ¿Y saben una cosa? El tío de Menem, escuche bien, el tío de Menem no tenía para comer. No tenía un traje para ir a la asunción de su sobrino. Y esto se lo resolvieron militantes. No se lo resolvió el sobrino nunca, ni le resolvió el sueldo. Pero son cosas familiares, que vienen simplemente a la memoria y que las dejo que se escapen. Un día como hoy, Menem Duhalde, en el 89, era la esperanza de un pueblo. Pasaron muchos años y todavía retumba las cosas ocurridas en aquel tiempo. El peronismo volvía a ver una nueva frustración. Se cantaba la marchita, pero se pensaba en el Sogaray. Todo fue diferente a lo que se había prometido en la campaña. Un día como hoy, asumía Carlos Saúl Menem, 3 veces ungido por el voto ciudadano. 3 elecciones ganadas por Menem. Sí, el hombre que llegó para hacer peronismo y que se fue lleno de liberalismo, que llegó para ser un Estado grande y que privatizó. En definitiva, para los peronistas que creímos en él, una nueva frustración. Para otros, el gran presidente que aún hoy lo siguen ponderando. Entre ellos, el cachivache de Milei.